María abrió los ojos lentamente. Su visión estaba un poco borrosa al principio. Parpadeó varias veces. Miró el techo. El techo era de color blanco. Tenía algunas pequeñas manchas de humedad. La pintura se estaba desprendiendo en un rincón. Suspiró. Estaba cansada. Se sintió cansada antes de siquiera levantarse. Intentó moverse un poco. Sus músculos estaban rígidos. Estaba tendida en su cama. Su cama era vieja. El colchón era suave en algunas partes y duro en otras. El edredón era fino. No la calentaba mucho por la noche. Se estiró un brazo. Luego estiró el otro brazo. Sus dedos se extendieron. Sus pies también se estiraron. Escuchó un pequeño crujido en sus articulaciones. Lentamente movió las piernas. Luego las puso a un lado de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío. El suelo estaba de madera. La madera estaba desgastada. Se sentó. Su espalda se enderezó con esfuerzo. Miró la pequeña mesita de noche. Había un libro abierto sobre ella. No lo había terminado de leer. Había un vaso de agua vacío. Un pequeño reloj despertador marcaba las 6:30 de la mañana. Se levantó con lentitud. Sus piernas se sintieron un poco débiles. Dio unos pocos pasos por la habitación. La habitación era pequeña. Había una silla con ropa encima. Había un pequeño armario en la esquina. La luz que entraba por la ventana era tenue. Era temprano. Se acercó a la ventana. El cristal estaba un poco sucio. Miró hacia la calle. El cielo estaba gris. Las nubes cubrían el sol. Parecía que iba a llover pronto. Las ramas de los árboles se movían ligeramente con el viento. No había mucha gente en la calle todavía. Solo un coche pasó a lo lejos. Un gato negro cruzó la acera. La calle se veía mojada por la humedad de la noche. Ella sintió frío. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. María salió de su habitación. Caminó por el pasillo estrecho. Entró en la cocina. La cocina era aún más pequeña que su habitación. Había una mesa de madera en el centro. La mesa estaba un poco rayada. Encima de la mesa vio una pila de cartas. Las cartas estaban apiladas de forma desordenada. Algunas estaban boca arriba, otras boca abajo. Suspiró de nuevo. Caminó hacia la mesa. Extendió la mano. Cogió la pila de cartas. Las miró una por una. Eran de diferentes colores. Los sobres eran de papel fino. Reconoció los logotipos de las empresas. Una era de la compañía eléctrica. Otra era de la empresa de agua. Otra era del propietario, el alquiler. Su corazón se encogió. Sabía lo que significaban. Eran facturas. Eran gastos. Sintió una opresión en el pecho. Las puso de nuevo sobre la mesa. No quería abrirlas. No quería ver los números, pero tenía que hacerlo. Cogió la primera carta. La abrió con cuidado. Desplegó el papel. Leyó la cantidad. Era más alta de lo que esperaba. Cerró los ojos un momento. Puso la carta a un lado. Cogió la siguiente. La abrió también. Otra cantidad alta. El nudo en su estómago crecía. Hizo lo mismo con todas las cartas. Todas las cantidades sumaban mucho dinero. Más del que ella tenía. Miró las cartas desplegadas sobre la mesa. Eran como una montaña de problemas. Su mente estaba llena de preocupación. Abrió su monedero. Era un monedero viejo de tela. Lo abrió con un cierre de cremallera que a veces se atascaba. Puso el monedero boca abajo. Sacudió el monedero. Todas las monedas cayeron sobre la mesa. Hicieron un pequeño ruido metálico. Las monedas estaban desparramadas. Eran pocas, demasiado pocas. Empezó a contarlas lentamente, una por una. Las iba juntando en pequeños montones. 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos. Contó las monedas. Luego contó los billetes. Solo había un billete pequeño, muy pequeño. El total era ridículamente bajo, muy por debajo de lo que necesitaba. Miró las facturas. Luego miró las monedas. Pensó, este dinero es muy poco. No es suficiente. ¿Cómo voy a pagar esto? Sintió desesperación. Sus hombros cayeron.
Volvió a meter las monedas en el monedero. Cerró el monedero. Lo dejó caer sobre la mesa. El sonido fue sordo. Se sentía atrapada. María decidió que necesitaba desayunar. Quizás la comida le daría algo de fuerza. Se dirigió a la pequeña nevera. La nevera era antigua. Hacía un ruido extraño a veces. La abrió. Dentro no había mucho. Solo un poco de leche. Unas pocas verduras marchitas. Sacó un pan de molde. El pan estaba en una bolsa de plástico. Cerró la nevera. Cogió una sartén. La sartén estaba un poco rayada. La puso sobre la encimera. Luego la colocó en la vitrocerámica. Encendió el fuego. El quemador se puso rojo lentamente. Cogió 2 rebanadas de pan. Las puso en la sartén. Esperó a que se tostaran. Escuchó el sonido suave del pan tostarse. Un ligero olor a pan caliente llenó la pequeña cocina. Abrió un armario. Sacó un tarro de café instantáneo. Sacó su taza. Su taza era vieja. Era de cerámica. Tenía un dibujo borrado en un lado. Puso una cucharadita de café en la taza. Calentó un poco de agua en el microondas. El microondas era ruidoso. Vertió el agua caliente en la taza. El café soltó vapor. Añadió un chorrito de leche. Revolvió el café con una cuchara. El café era oscuro. Apagó el fuego de la vitrocerámica. Cogió los 2 trozos de pan tostado. Los puso en un plato pequeño. Se sentó en la silla junto a la mesa. La silla hacía un pequeño chirrido cuando se movía. Dejó el plato con el pan y la taza de café sobre la mesa. Empezó a comer lentamente. Dio un bocado al pan. Lo masticó sin ganas. Bebió un sorbo de café. El café estaba caliente. Miró la pared frente a ella. La pared era de color crema. Estaba un poco sucia. No veía nada en particular, solo la pared. Su mente estaba lejos. Estaba pensando en sus problemas. Los números de las facturas daban vueltas en su cabeza. ¿Cómo voy a pagar?, pensó. ¿Qué puedo hacer? No tengo suficiente dinero. No hay solución. Me siento atrapada. Esto es un desastre. La comida no le sabía a nada. Su estómago estaba apretado por la preocupación. Sentía una gran tristeza. De repente, su teléfono sonó. El sonido la sobresaltó. Estaba sobre la mesa, cerca de las facturas. Vibró. Miró la pantalla. Era Miguel, su viejo amigo. Sintió un pequeño alivio. Miguel siempre la animaba. Extendió la mano. Cogió el teléfono. Lo deslizó para contestar. «Hola, Miguel», dijo. Su voz sonó un poco ronca. Miguel le preguntó cómo estaba. Su tono era de preocupación. «Estoy cansada, Miguel», respondió María. Su voz era baja. Se sentía muy cansada. No solo físicamente, sino mentalmente. «Casi no tengo dinero», añadió. La verdad salió de su boca sin esfuerzo. Era la realidad. Miguel escuchó en silencio por un momento. Luego, su voz llegó a través del teléfono. «Tienes que aguantar, María», dijo Miguel. Su voz era firme, pero suave. «No te rindas. Siempre hay una salida. Eres fuerte. Lo has superado antes. Lo harás de nuevo». María escuchó las palabras de Miguel. Las palabras eran reconfortantes, pero la realidad seguía siendo dura. «Lo sé, Miguel, pero es difícil», dijo ella. Sintió una lágrima asomar a sus ojos. Parpadeó. No quería llorar. «Ya sé, amiga», dijo Miguel, «pero no dejes que esto te gane. Busca soluciones. Piensa en tus talentos». María asintió, aunque Miguel no podía verla. «Gracias, Miguel», dijo. «Siempre estás ahí». Hablar con Miguel le había dado un poco de consuelo. Colgó el teléfono. Lo dejó suavemente sobre la mesa. María se levantó de la mesa. Dejó el plato a un lado. Se dirigió al baño. El baño era muy pequeño. El espejo estaba un poco empañado. Abrió el grifo del lavabo. El agua salió fría al principio. Luego se templó un poco. Se echó agua en la cara. Se frotó con las manos. Sintió el agua fría en su piel. El frío la despertó un poco más. Buscó el jabón. Era una pastilla pequeña. Se lavó la cara con jabón. Se secó con una toalla que estaba colgada.
La toalla estaba un poco áspera. Cogió su cepillo de dientes. El cepillo estaba un poco gastado. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo. Se cepilló los dientes. El sabor de la pasta era menta. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban un poco hinchados. Tenía ojeras. Su piel parecía pálida. Parecía cansada. Muy cansada. Su cabello estaba un poco revuelto. Se peinó con los dedos. No tenía ganas de arreglarse mucho. Sintió un nudo en la garganta. Tenía que seguir adelante. No podía dejarse caer. Se dio la vuelta. Salió del baño. Fue a su habitación. Abrió su armario. Sacó su uniforme de trabajo. Era un conjunto sencillo. Una camisa blanca y un pantalón oscuro. La tela estaba un poco desgastada. Lo cogió con cuidado. Se quitó su pijama. Se puso la camisa. Luego se puso el pantalón. Se abrochó los botones. Se puso los calcetines. Cogió sus zapatos de trabajo. Eran zapatos viejos. La suela estaba gastada. Tenían algunas marcas de uso. Se los puso. Se ató los cordones. Se sentía preparada, lista para enfrentar otro día. María salió de su apartamento. Cerró la puerta con llave. Escuchó el sonido metálico de la cerradura. Bajó las escaleras. Los escalones de madera crujían bajo sus pies. Salió del edificio. El aire de la mañana era frío. Sintió el viento en su cara. Se ajustó su chaqueta. Caminó por la acera. La acera estaba llena de grietas. Había algunas hojas secas esparcidas por el suelo. Miró a su alrededor. Los edificios eran viejos. Las fachadas estaban un poco deterioradas. Vio algunos grafitis en una pared. Siguió caminando a un ritmo constante. Su destino era la parada de autobús. La parada no estaba muy lejos. Vio a otras personas esperando. Había unas cuantas personas. Algunas miraban sus teléfonos. Otras esperaban en silencio. Ella se unió a ellas. Se quedó de pie. Miró hacia la calle. Esperó el autobús. Los coches pasaban. Eran pocos. El tráfico no era denso a esa hora. Después de unos minutos, el autobús apareció a lo lejos. Era de color azul. Se acercó a la parada. Frenó suavemente. Las puertas se abrieron con un siseo. María subió al autobús. Sacó su tarjeta de transporte. La pasó por el lector. El lector hizo un pitido. Buscó un asiento. Había algunos asientos libres. Se sentó cerca de la ventana. Dejó su bolso en su regazo. Miró por la ventana. El paisaje se movía lentamente al principio. Luego el autobús tomó velocidad. Los edificios pasaban, las calles cambiaban. Pensó en su trabajo. Otro día de trabajo, pensó. Tengo que concentrarme. No puedo cometer errores. Vio a la gente en la calle. Todos parecían tener prisa. Caminaban rápido. Algunos corrían. Otros esperaban en los semáforos. La ciudad estaba despertando. Sentía una sensación de anonimato en el autobús. Era solo una persona más en la rutina de la ciudad. El autobús llegó a su destino. María se bajó del autobús. Caminó unas cuantas calles. Finalmente llegó al edificio. Era un edificio moderno, de cristal y acero. Era un hotel de lujo. Entró por la puerta giratoria. El aire acondicionado la golpeó. El vestíbulo era amplio y luminoso. Olía a flores frescas. Vio a otros empleados. Caminó hacia la zona de personal. Se cambió su chaqueta. Se puso su insignia. Se acercó a su puesto. Era en la recepción. Vio a Luisa, su compañera. Luisa ya estaba allí. Luisa le sonrió. «Hola, María», dijo Luisa. «Otro día difícil, ¿eh?» Luisa suspiró. María asintió con la cabeza. «Sí, parece que sí», respondió María. Su voz era tranquila. Dejó su bolso debajo del mostrador. Encendió su ordenador. Las luces de la pantalla se encendieron. Abrió los programas necesarios. La lista de tareas apareció en la pantalla. Empezó su turno. La rutina era familiar. Atendía llamadas. Respondía preguntas. Ayudaba a los huéspedes. Sus manos se movían con eficiencia. Hablaba por teléfono. Escribía en el teclado.
Saludaba a los clientes que se acercaban al mostrador. El tiempo pasaba lentamente. Las horas se arrastraban. Se sentía como un día más, igual que todos los demás. Se esforzó por mantener una sonrisa en su rostro, aunque por dentro la preocupación por sus facturas seguía ahí. Un hombre se acercó al mostrador. Tenía el pelo gris y vestía un traje elegante. Parecía un turista extranjero. Sonreía, pero su expresión era de confusión. Era el extranjero Mark. Empezó a hablar. Su idioma era diferente. No era español, no era inglés. Era un idioma que María no reconocía de inmediato. El hombre gesticulaba con las manos. Parecía explicar algo urgente. Luisa, que estaba a su lado, lo escuchó. Luisa frunció el ceño. «Lo siento, señor», dijo Luisa en español. «No le entiendo». El extranjero Mark repitió sus palabras. Su tono era de frustración. Otros empleados de la recepción se acercaron, miraron al hombre, intentaron ayudar. Uno de ellos, Carlos, habló en inglés. El hombre negó con la cabeza. No entendía inglés. Otro empleado, Laura, intentó hablar en francés. El hombre volvió a negar con la cabeza. La situación se volvió tensa. El extranjero Mark estaba visiblemente molesto. Los empleados se miraron entre sí. Se encogieron de hombros. Nadie sabía qué hacer. La comunicación era imposible. El hombre empezó a levantar un poco la voz. Parecía que la situación se estaba complicando. Los otros empleados no querían molestar a los clientes. La incomodidad crecía en la recepción. María dio un paso adelante. Se acercó al mostrador. Miró al extranjero Mark. Su rostro era amable. Él la miró con una expresión de desesperación. María abrió la boca. Dijo algunas palabras en el idioma del hombre. Habló con suavidad. Su voz era clara. El extranjero Mark la miró con una sorpresa inmensa. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió un poco. Su rostro cambió. La expresión de frustración desapareció. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Una sonrisa de alivio. Él respondió a María. Habló más palabras en su idioma. María lo escuchó con atención. Ella le respondió de nuevo. Su conversación era fluida. Se entendían perfectamente. La conversación duró unos minutos. María escuchó. Ella habló. Él asintió. Él se rió un poco. La tensión en la recepción se disipó. Los otros empleados observaban en silencio. La conversación terminó. María sonrió al extranjero Mark. Él le dio las gracias. «Gracias, muchas gracias», dijo en su idioma. Su tono era de gratitud. Se inclinó un poco. Se dio la vuelta y se fue. El problema se había resuelto. Rápido, sencillo. Luisa miró a María. Su boca estaba un poco abierta. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaba muy sorprendida. No podía creer lo que acababa de pasar. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Luisa. Su voz era un susurro. «¿De dónde sabes ese idioma?». Luisa se inclinó un poco hacia María. Su rostro mostraba una curiosidad inmensa. Los otros colegas de la recepción también miraban a María. Sus expresiones eran similares. Eran de asombro, de confusión. No entendían. María se encogió de hombros. Un gesto simple. «Solo un poco», dijo. Su voz era modesta. No quería presumir. «Lo estudié hace tiempo. Es un dialecto poco común». Luisa sacudió la cabeza. «Poco común, dices», dijo Luisa. «Nadie más en este hotel habla eso. Has salvado la situación». Los otros colegas empezaron a murmurar entre ellos. Hablaban en voz baja. Sus ojos seguían fijos en María. Un colega, Carlos, dijo: «Es increíble. La verdad es que nunca lo hubiera imaginado». Laura añadió: «Sí, María, tienes un talento oculto». María sintió un poco de vergüenza. No le gustaba ser el centro de atención, pero también sintió un pequeño orgullo. Había podido ayudar. Había resuelto un problema que nadie más podía. Se aclaró la garganta. «Bueno, volvamos al trabajo», dijo. Intentó desviar la atención, pero las miradas seguían ahí.
Sus colegas la veían de una manera diferente, una manera nueva. Ricardo abrió los ojos. Despertó en su enorme apartamento. El apartamento era un ático de lujo. Tenía vistas panorámicas de la ciudad. La luz de la mañana entraba por los grandes ventanales. El techo era muy alto. Estaba decorado con molduras elegantes. Era un techo caro. Se sintió descansado. Había dormido bien. Se movió con facilidad. Se sentó en la cama. La cama era inmensa. Las sábanas eran de seda. Bajó los pies. Sus pies tocaron una alfombra muy suave. La alfombra era gruesa y cara. Se levantó. Caminó hacia el vestidor. El vestidor era grande. Estaba lleno de ropa de marca. Trajes, camisas, corbatas. Todo estaba ordenado. Su traje para el día ya estaba preparado. Estaba colgado en una percha especial. La tela era de alta calidad. El color era gris oscuro. La camisa blanca, la corbata de seda. Sus zapatos brillaban, eran de piel. Había sido todo preparado por su asistente personal. Todo estaba perfecto, sin una sola arruga. Miró el traje. Asintió con satisfacción. Le gustaba el orden. Le gustaba que todo estuviera en su lugar. Sintió una sensación de control. Ricardo sacó su teléfono del bolsillo de su bata. El teléfono era un modelo de última generación. Era brillante y delgado. Marcó un número. Esperó un momento. «David», dijo. Su voz era profunda y autoritaria. «Necesito que todo esté perfecto para la reunión de hoy. Absolutamente perfecto». David era su asistente. Ricardo no dio lugar a preguntas. «Revisa los documentos por tercera vez. Confirma la sala de reuniones. Asegúrate de que el proyector funciona, que el café sea de la mejor calidad y que no haya ningún retraso, ninguno». Su tono era firme. No dejaba espacio para errores. «No quiero sorpresas. 0 errores, David. ¿Entendido?» Hizo una pausa. Escuchó la respuesta de David. David siempre respondía con un «Sí, señor». Ricardo asintió. «Bien», dijo. «Estaré allí en 1 hora. Todo debe estar listo, sin excepciones». Colgó el teléfono. Guardó el teléfono. Se dirigió al baño. Le gustaba tener todo bajo control. Se sentía poderoso. Tenía grandes expectativas para el día. Ricardo salió de su apartamento. Su coche ya lo esperaba abajo. Era un coche de lujo negro, brillante. El conductor le abrió la puerta. Ricardo entró en el coche. Se sentó en el asiento trasero. El interior era espacioso y cómodo. El coche se puso en marcha suavemente. El tráfico era ligero. Llegaron al destino. Era un hotel de lujo, el mismo hotel donde trabajaba María. Ricardo no lo sabía. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Un portero con uniforme abrió la puerta del coche. Ricardo salió del coche. Caminó hacia la entrada. El vestíbulo del hotel era impresionante. Grande, elegante. Olía a flores frescas. Vio a varias personas. Algunas vestían trajes, otras llevaban vestidos elegantes. El ambiente era de negocios. El gerente del hotel se acercó a él. Era un hombre mayor. Su nombre era Señor García. El señor García lo saludó con una reverencia ligera, una señal de respeto. «Señor Ricardo», dijo el señor García. Su voz era deferente. «Bienvenido. Todo está preparado para su reunión». Ricardo apenas lo miró. Asintió brevemente, no dijo nada. Simplemente pasó de largo. Caminó con pasos firmes hacia la sala de reuniones. Sentía que el mundo se movía a su alrededor. Él era el centro. La gente se apartaba a su paso. Ricardo entró en la sala de reuniones. La sala era grande y elegante. Una mesa de madera oscura ocupaba el centro. Había sillas de cuero alrededor. 2 personas ya estaban sentadas. Eran sus socios importantes, el señor Martín y la señora Fernández. El señor Martín era un hombre corpulento, de unos 50 años, con gafas. La señora Fernández era una mujer elegante, de unos 40, con un traje de sastre.
Ambos se pusieron de pie cuando Ricardo entró. Ricardo los saludó con un gesto. «Buenos días», dijo. Su voz era formal. Se sentaron. Ricardo se sentó en la cabecera de la mesa. Frente a él, los documentos estaban perfectamente alineados. Empezaron a hablar de la gran transacción. Era un acuerdo multimillonario. Hablaban de cifras, hablaban de estrategias, hablaban de beneficios. Ricardo tomó la palabra. Explicó los últimos detalles. «Esta transacción nos traerá una cantidad inmensa de dinero», dijo. Su voz era segura. Su mirada se movió entre el señor Martín y la señora Fernández. «Será un éxito rotundo, para todos nosotros». Sonrió. Una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los socios asintieron. Estaban de acuerdo. El ambiente era de anticipación. El éxito parecía cercano. María estaba trabajando. Llevaba una bandeja con bebidas. Eran cafés y tés. Destino a la sala de reuniones. No sabía quién estaba en esa reunión. Solo le habían dicho que eran clientes muy importantes. Caminaba con cuidado. La bandeja era un poco pesada. Había varias tazas. Se acercaba a la puerta de la sala. Justo en ese momento, una alfombra pequeña en el pasillo se movió. O quizás ella tropezó con su propio pie. Sus pies se enredaron. Perdió el equilibrio. Por un instante, su cuerpo se inclinó. Intentó recuperarse. Sus brazos se agitaron. La bandeja se tambaleó. En ese preciso momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Ricardo salió de la sala. Estaba hablando por teléfono. Miraba su teléfono. No la vio. Caminaba rápido. María se tambaleó. No pudo evitarlo. Chocó con él. El impacto fue suave, pero suficiente. La bandeja se inclinó bruscamente. Las tazas de café y té se deslizaron. Una de las tazas cayó al suelo. Hizo un ruido seco. El café oscuro se derramó. Se esparció rápidamente por el suelo pulido. Una gota de café salpicó el impecable zapato de Ricardo. Pequeña, pero visible. El silencio se hizo en el pasillo. Ricardo detuvo su conversación telefónica. Miró el zapato. La gota de café era pequeña, pero en ese zapato tan caro, parecía enorme. Levantó la vista. Miró a María. Su rostro se puso muy enojado. Sus ojos se entrecerraron. Su mandíbula se apretó. Una vena en su cuello se marcó. «Mira por dónde vas», dijo Ricardo. Su voz era fuerte, muy fuerte. El sonido resonó en el pasillo. «¿Estás ciega? ¿Qué te pasa? ¡Eres una incompetente!». Ricardo no se contuvo. Su voz era un trueno. Habló en voz alta. Su tono era de desprecio absoluto. No le importaba quién lo escuchara. Señaló el café derramado. Luego la miró a los ojos. María sintió que sus mejillas se ponían rojas. Sintió una vergüenza inmensa. Bajó la mirada. No podía mirarlo a los ojos. Se sintió pequeña, muy pequeña. Su corazón latió muy rápido. Sintió miedo. Miedo de su ira. Miedo de la situación. Se sentía atrapada. Ricardo no esperó una disculpa. Se dio la vuelta. Vio a David, su asistente, acercarse por el pasillo. David había oído el ruido. Había visto la escena. Se detuvo a unos pasos. Ricardo caminó hacia David. Su rostro seguía con la misma expresión de enojo. Su voz seguía siendo fuerte. «David», dijo Ricardo. Su voz era cortante. «Quiero que la quites de aquí, ahora mismo». Señaló a María con un gesto de su cabeza. María seguía de pie, inmóvil, avergonzada. «Esta gente no debería trabajar aquí. Es inaceptable. Ha arruinado mi estado de ánimo. Ha manchado mis zapatos. Es una torpe». Ricardo no se detuvo. Su voz era un quejido. «No quiero verla más. Quítala de mi vista, y límpienlo todo». David escuchó en silencio. Su rostro era inexpresivo. No dijo nada. Solo asintió levemente. Ricardo se dio la vuelta y volvió a entrar en la sala de reuniones. Cerró la puerta con un golpe seco. María se quedó sola en el pasillo. Sintió las lágrimas asomando a sus ojos. Sintió una gran humillación. Sus manos temblaban.
Cogió la taza rota y la puso de nuevo en la bandeja. Ricardo estaba en la sala de reuniones. Se había sentado de nuevo a la mesa. Sus socios, el señor Martín y la señora Fernández, estaban allí. También había un equipo de abogados e ingenieros, unos 5 o 6 hombres y mujeres con trajes. Todos estaban sentados alrededor de la mesa. Había documentos esparcidos por la mesa, papeles, gráficos, diagramas. El ambiente era tenso, muy tenso. Tenían una situación muy compleja, un problema, muy serio. No podían resolverlo. Habían estado trabajando en ello durante horas. Todos hablaban al mismo tiempo. Sus voces se superponían. El cálculo no coincide, dijo un ingeniero. La cláusula legal es ambigua, dijo un abogado. Los datos no están completos, dijo la señora Fernández. Nadie encontraba una solución. Estaban nerviosos. Sus rostros mostraban frustración. Ricardo se frotaba la frente con una mano. Su ceño estaba fruncido. Estaba impaciente. Su voz era áspera. Necesitamos una solución. Ahora, dijo Ricardo. Golpeó la mesa con un dedo. Esta transacción no puede fallar. Es demasiado importante. El ruido en la sala aumentó. Todos hablaban más alto. Intentaban encontrar una respuesta, pero la respuesta no aparecía. María había ido a buscar los productos de limpieza. Estaba limpiando el derrame de café en el pasillo. Se arrodilló para fregar. Pasaba un trapo por el suelo. Oyó las voces. Las voces venían de la sala de reuniones. Eran voces fuertes, voces molestas. Reconoció la voz de Ricardo, su voz enojada. No quería escuchar, pero no podía evitarlo. Las paredes no eran muy gruesas. Podía oír trozos de la conversación. Oyó palabras clave. Nombres de empresas, cifras, problemas legales, problemas técnicos. Su mente empezó a trabajar. Ella había tenido experiencia en situaciones similares en un trabajo anterior. Había estudiado lenguajes de programación complejos. Había aprendido sobre contratos internacionales. Empezó a entender de qué hablaban. Poco a poco, la imagen se formó en su mente. Era una situación muy específica, muy particular. Se dio cuenta. Ella sabía la solución. Lo sabía con certeza. Era una pequeña pieza de información. Una clave. La tenía en su cabeza. María dejó el trapo en el suelo. Se puso de pie lentamente. Miró la puerta de la sala de reuniones. La puerta estaba un poco entreabierta. Podía ver a Ricardo y a todo el equipo. Parecían desesperados. Suspiró. Sintió una punzada en el pecho. Debía ir. Debía ayudar. Sabía la respuesta. Podía resolver el problema. Dio un paso hacia la puerta. Su pie se movió. Su mano se levantó un poco. Quería hablar. Quería decirles la solución. Pero la duda la detuvo. Recordó las palabras de Ricardo, su ira, su humillación. «Eres una incompetente. Quítala de aquí». El miedo la invadió. Su corazón empezó a latir con fuerza. Pensó, ¿y si me equivoco? ¿Y si me vuelve a humillar? ¿Y si me grita de nuevo? El miedo era fuerte. Se detuvo. Se quedó inmóvil. Su pie se quedó en el aire. No se atrevió a dar el segundo paso. Su mano bajó. Se quedó de pie en el pasillo, observando. Silenciosa. Ricardo levantó la vista. Miró hacia la puerta. Vio a María de pie en el pasillo, todavía con el uniforme de limpieza. Su expresión se volvió de nuevo muy enojada. Sus ojos se estrecharon. Frunció el ceño. Se levantó de su silla. Se dirigió a la puerta. Su voz era fuerte, llena de desprecio. «¿Todavía estás aquí?», dijo Ricardo. Sus palabras la golpearon. «¿Es que no lo entiendes?». «¡Lárgate de aquí! La gente como tú solo estorba. No entiendes nada de nuestro trabajo. Tu lugar no está aquí». Ricardo la humilló. La humilló delante de todo su equipo. Delante del señor Martín y la señora Fernández. Los socios y los abogados miraban a María. Sus rostros eran de incomodidad, de sorpresa. María sintió un calor inmenso en sus mejillas.
Sintió que su rostro ardía. Las lágrimas ya no podían contenerse. Bajó la cabeza. Sus puños se apretaron a sus costados. Sintió una profunda rabia, una rabia mezclada con tristeza. Su corazón dolió. Dolió mucho. No podía soportar más esta humillación. Algo en ella se rompió. Un límite. La rabia en María se convirtió en una determinación fría. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era fija, firme. Su respiración era superficial. Dio un paso, luego otro. Caminó directamente hacia la mesa de reuniones. Ignoró las palabras de Ricardo. Ignoró las miradas de los demás. Su mente estaba enfocada. Caminó hasta el borde de la mesa. Ricardo la miraba con incredulidad. Abrió la boca para decir algo más. Pero María fue más rápida. No le dio tiempo. Se inclinó sobre la mesa. Había un documento complicado frente a los ingenieros. Un diagrama. Ella lo miró. Su mirada fue rápida y precisa. Luego, con un movimiento rápido, señaló un punto específico en el diagrama con su dedo. «Aquí», dijo María. Su voz era clara y fuerte. «La clave está en la codificación del protocolo secundario. Hay una regla que permite la conversión de la matriz X a través de la función inversa del algoritmo ITI. En el lenguaje de programación, es una simple reescritura de la variable offset en la línea 347. Y esa cláusula legal se interpreta de esta manera». Pronunció varias frases en un idioma muy raro, un dialecto antiguo que solo unos pocos conocían, un dialecto que afectaba directamente la interpretación de un tratado. «Esto altera la base del tratado de comercio con la compañía Griffin, que ustedes no están entendiendo», dijo ella, y señaló un párrafo en un contrato. «Si cambian esto, todo se resuelve». Su dedo apuntó a la pantalla de un ordenador que mostraba un código. Tocó el teclado. Pulsó unas pocas teclas. Enter. El código cambió. La pantalla mostró una señal de «correcto». La solución apareció de inmediato. El problema se disolvió. La crisis desapareció en segundos. El silencio en la sala fue absoluto. Un silencio pesado. Ricardo miraba la pantalla del ordenador. La solución aparecía allí. El problema que les había atormentado durante horas. Resuelto, en segundos, por ella. Su boca estaba abierta. El señor Martín y la señora Fernández miraban a María. Sus rostros eran de total asombro. Los abogados y los ingenieros se miraban entre sí. Sus ojos estaban muy abiertos. No podían creerlo. La tensión se había ido, reemplazada por una confusión inmensa. Nadie decía nada. Nadie movía un músculo. Era un silencio largo, muy largo, incómodo. Ricardo no apartaba la vista de la pantalla. Luego miró a María. Su rostro mostraba una mezcla de asombro, confusión y una naciente comprensión. La sorpresa se había apoderado de todos. El aire en la sala parecía haberse congelado. Los segundos pasaron lentamente, muy lentamente. Nadie se atrevía a romper el silencio. El zumbido de las computadoras era el único sonido. Ricardo finalmente rompió el silencio. Su voz era diferente. No era la voz de ira de antes. Era una voz seca, baja, lenta. Miró a María directamente a los ojos. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Ricardo. La pregunta era simple, directa, pero su tono lo era todo. No había desprecio, no había enojo, solo pura, cruda sorpresa. Y algo más. Interés. Luego, añadió otra pregunta. «¿Cómo sabes esto?». Su mirada era intensa. Quería entender. Su mente estaba tratando de procesar lo que acababa de presenciar. No era posible. Una empleada de limpieza. ¿Cómo podía saber eso? María lo miró. Ella vio el cambio en su rostro. Vio el asombro, la urgencia. Se mantuvo firme. María no dudó. Explicó con palabras sencillas. Su voz era tranquila ahora. «Estudié lenguajes antiguos y programación avanzada en la universidad», dijo María. «También trabajé en un bufete de abogados internacionales durante un tiempo. Reconocí la estructura del problema.
Es una falla común en los tratados de esa región. Sus palabras eran claras, directas. Ricardo la escuchó. Asintió lentamente. Su mente procesaba la información. No era una simple casualidad. Era conocimiento. Era habilidad. Ricardo se aclaró la garganta. Su voz seguía siendo seca, pero ahora tenía un tono de seriedad, de respeto. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Ricardo. «A las 9 en punto. Necesito hablar seriamente con usted». Su voz no era una pregunta, era una orden, pero no una orden con desprecio, una orden con una nueva autoridad. María lo miró, vio la seriedad en sus ojos, vio que él la veía de una manera diferente. Ella asintió. Un simple gesto. «Sí, señor», dijo ella. Se dio la vuelta. Se fue de la sala de reuniones. Dejó a Ricardo y a todo su equipo en silencio, procesando. María salió del hotel. La calle estaba llena de gente ahora. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Caminó hacia la parada de autobús. Su mente daba vueltas. No podía creer lo que había pasado. Primero, la humillación. Luego, la resolución del problema. Y finalmente, la propuesta de Ricardo. Era surrealista. Un sueño. O una pesadilla que se había convertido en un sueño. Se subió al autobús. Se sentó. Miró por la ventana. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza. «Venga mañana por la mañana a mi oficina, a las 9 en punto». Sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué significaba esto? ¿Era una trampa? ¿Era una oportunidad real? Abrió su bolso. Sacó su teléfono. Marcó el número de Miguel. Esperó. «Hola, Miguel», dijo María. Su voz sonaba un poco agitada. «No vas a creer lo que ha pasado». Le contó todo, detalle a detalle. Cómo Ricardo la humilló, cómo resolvió el problema, cómo él la invitó a su oficina. Miguel escuchó en silencio. Cuando María terminó, Miguel dejó escapar un suspiro. «María, eso es increíble», dijo Miguel. Su voz estaba llena de emoción. «Es tu oportunidad, tu gran oportunidad». María escuchó la alegría en la voz de Miguel. Sintió un poco de esa alegría. «Pero ten cuidado», añadió Miguel. Su tono se volvió más serio. «Los hombres como él pueden ser peligrosos. Usa tu cabeza, no te dejes llevar, pero no la desperdicies, no te rindas ahora». María asintió. «Lo sé, Miguel. Gracias. Lo haré». Colgó el teléfono. Lo dejó suavemente sobre la mesa. Miró por la ventana. La ciudad brillaba. Sintió una pequeña esperanza. Una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. María llegó a su casa. La pequeña casa parecía diferente ahora. Tenía una nueva energía. Entró en su habitación. Abrió su armario. No tenía mucha ropa. La mayoría era ropa vieja, ropa de trabajo, ropa cómoda para casa. Pero necesitaba algo para mañana. Algo que la hiciera parecer profesional. Que la hiciera parecer digna de esa oportunidad. Sacó un vestido oscuro que no usaba a menudo. Era sencillo, pero limpio. La tela era algo gruesa. Lo puso sobre la cama. Luego sacó una blusa blanca. La planchó con cuidado. La plancha era vieja y tardaba en calentarse. La pasó lentamente por la tela. Quitó todas las arrugas. Sintió la tela lisa bajo sus dedos. Después, cogió sus zapatos. Los zapatos que había usado para trabajar. Los que tenían la suela gastada. Sacó un paño. Cogió un poco de abrillantador. Empezó a frotar los zapatos. Frotó con fuerza. Quería que brillaran. Quería que parecieran nuevos. La piel de los zapatos se veía mejor. Más brillante. Más limpia. Se sintió un poco mejor. Se miró en el espejo de su habitación. Se vio. Sus ojos seguían cansados, pero ahora había algo más. Una chispa, una determinación. No era la misma persona que se había mirado esa mañana. Se sentía muy nerviosa. Su estómago estaba revuelto, pero también sentía una emoción, una excitación. Esta era su oportunidad.
No podía fallar. Se respiró hondo. Intentó relajarse. A la mañana siguiente, María se levantó temprano. Se vistió con la ropa que había preparado. El vestido oscuro, la blusa blanca impecable. Los zapatos brillaban. Se sintió extraña, diferente. Salió de su casa. Cerró la puerta con llave. Caminó por su calle. La calle parecía más silenciosa de lo habitual. Pero ella no se sentía silenciosa por dentro. Sentía una tormenta de emociones. Tomó el autobús. Esta vez, el viaje fue diferente. Miraba por la ventana, pero su mente estaba en el futuro. Las calles por las que pasaba ahora eran más lujosas. Los edificios eran más altos, más modernos, más caros. Eran el tipo de edificios que Ricardo habitaba. Se bajó en una parada diferente. Caminó por una avenida amplia. Había árboles a los lados. Las aceras eran anchas. Vio tiendas de lujo, coches caros estacionados. Se sentía fuera de lugar. La gente que pasaba vestía ropa elegante. Parecían seguros. Ella se sintió un poco intimidada. Su corazón latió con más fuerza. Este no era su mundo, pero tenía que entrar en él. Vio el edificio. Era una torre de cristal y acero. Muy alta, muy imponente. Era la sede de la empresa de Ricardo. La miró. Era enorme. Tomó otra respiración profunda. Empujó la pesada puerta de cristal. Entró. El vestíbulo era aún más grandioso que el del hotel. Techos altísimos. Mármol. Un guardia de seguridad le preguntó a quién buscaba. «Tengo una cita con el señor Ricardo», dijo María. Su voz sonó un poco más baja de lo que quería. El guardia de seguridad la miró. Hizo una llamada. Después de un momento, David apareció, el asistente de Ricardo. David la reconoció. Su rostro era serio, pero no hostil. Se acercó a María. «Señorita María», dijo David. Su voz era neutra. «El señor Ricardo la está esperando». Le hizo un gesto para que lo siguiera. María sintió un escalofrío. Caminó detrás de David. Pasaron por pasillos largos y modernos. Había obras de arte en las paredes, alfombras suaves. Las oficinas a los lados eran luminosas. Vio a empleados trabajando. Todos parecían concentrados. Se dirigieron a un ascensor privado. David pulsó un botón. El ascensor subió rápidamente. María sintió una ligera presión en sus oídos. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Estaban en el último piso, el piso ejecutivo. La oficina de Ricardo estaba al final del pasillo. Era una puerta grande de madera oscura. David se detuvo frente a la puerta. Se volvió hacia María. Sus ojos la miraron directamente. «Buena suerte», dijo David. Su voz era un susurro, una pequeña muestra de apoyo. María le agradeció con un gesto de cabeza. David abrió la puerta. Le indicó que entrara. María entró. La oficina era enorme. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista increíble de la ciudad. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Ricardo se dio la vuelta. La miró. Su expresión era indescifrable. «Señorita María», dijo Ricardo. Su voz era formal, cortante. «Por favor, siéntese». Señaló una silla frente a su escritorio. María caminó hacia la silla. Se sentó lentamente. Puso sus manos en su regazo. Ricardo se sentó en su gran silla ejecutiva. Su escritorio era de madera pulida. No había papeles. Todo estaba limpio, impecable. «He revisado su perfil», dijo Ricardo. Su voz era plana. «Y he pensado en lo que pasó ayer. Sus habilidades son inusuales y valiosas». Hizo una pausa. María lo miró. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué significa esto?», pensó ella. «Le ofrezco un contrato temporal», continuó Ricardo. «Un período de prueba de 1 mes. Necesito ver si puede integrarse en el equipo, si sus habilidades son tan amplias como parecen, si puede manejar la presión». Su tono no dejaba lugar a dudas. Era una prueba. «El sueldo será», dijo Ricardo, y luego mencionó una cifra. La cifra era mucho más alta de lo que María había ganado jamás.
Era una cantidad que cambiaría su vida. María se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron. Se sintió sorprendida, muy sorprendida. Nunca imaginó una cantidad así. «Es una oferta seria», dijo Ricardo. La miró. «¿Acepta?» María asintió con la cabeza. No necesitaba pensar. «Sí, señor, acepto», dijo María. Su voz era un poco temblorosa. Ricardo asintió. «Bien», dijo. «Su contrato comenzará hoy mismo. David le dará todos los detalles. Tendrá un puesto de asistente de proyectos especiales. Su primera tarea será familiarizarse con nuestros sistemas». La reunión terminó. Ricardo se levantó. María también se levantó. Se sentía aturdida. Todo había pasado muy rápido. Ricardo salió de su oficina. María lo siguió. Él la condujo por los pasillos. Se detuvo en una de las grandes salas de trabajo. Había muchas mesas, muchos ordenadores, muchos empleados. Todos estaban trabajando, escribiendo, hablando por teléfono. Ricardo se aclaró la garganta. Su voz resonó en la sala. Todos levantaron la cabeza. Lo miraron. El silencio se hizo. «Atención, por favor», dijo Ricardo. Su voz era autoritaria. «Quiero presentarles a alguien nuevo. Ella es María. Será nuestra nueva especialista en proyectos especiales». Ricardo no dio más detalles. No dijo de dónde venía. No dijo nada de su pasado. Solo su nombre y su cargo. María sintió todas las miradas sobre ella. Sintió el peso de los ojos de todos. Algunos empleados sonrieron débilmente. Otros la miraron con curiosidad. Algunos con escepticismo. María intentó sonreír. Se sentía incómoda. Ricardo continuó. «Ella trabajará con nosotros en las iniciativas más críticas. Espero que le den todo su apoyo». Luego se dirigió a María. «Su escritorio está allí», dijo, señalando un escritorio vacío en una esquina de la sala. María asintió. Se sintió observada. Era un nuevo comienzo, pero un comienzo con muchas miradas. Mientras Ricardo estaba presentando a María, una mujer se acercó a ellos. Era una mujer alta, elegante. Vestía un traje de negocios muy caro. Tenía el pelo rubio recogido. Su rostro era serio. Era Erika, la top manager de la empresa. También era la expareja de Ricardo. Sus ojos se fijaron en María. La miró de arriba abajo. Su mirada era de sospecha, de resentimiento. No había amabilidad en ella. Se detuvo a unos pasos de ellos. Su voz era fría. «Ricardo», dijo Erika. Su tono era cortante. «¿Quién es esta nueva empleada?» Su voz era de desprecio. La pregunta era más una declaración, un reproche. Ricardo se giró hacia ella. Su rostro se volvió inexpresivo. «Erika», dijo Ricardo. Su voz era seca. «Ella es María. Es nuestra nueva especialista en proyectos especiales. Te lo acabo de decir». Erika sonrió. Una sonrisa sin alegría. Una sonrisa llena de veneno. «Oh, especialista, ¿eh?», dijo Erika. Su mirada volvió a María. Su tono era sarcástico. «Parece que el señor Ricardo ahora contrata a cualquiera que encuentre. Supongo que los estándares han bajado». Su comentario fue hiriente, muy hiriente, destinado a humillar a María y a provocar a Ricardo. María sintió un pinchazo, pero se mantuvo firme. Ricardo no reaccionó. Su rostro seguía siendo de piedra. «Eso no es de tu incumbencia, Erika», dijo Ricardo. Su voz era plana. «María es una profesional y está aquí para trabajar. Si no tienes nada constructivo que decir, te sugiero que vuelvas a tus responsabilidades». Erika apretó los labios. Su mirada se endureció. Lanzó una última mirada de desprecio a María. Luego se dio la vuelta y se fue. María sintió la hostilidad de Erika. Sabía que esta mujer sería un problema. Ricardo no perdió tiempo. Llevó a María a su nuevo escritorio. Era un escritorio moderno, un ordenador de última generación. «Este es su espacio», dijo Ricardo. Su voz era funcional. «David le dará acceso a los sistemas». David se acercó.
Le entregó a María una tarjeta de acceso y una lista de contraseñas. Su primera tarea es esta, dijo Ricardo. Le entregó a María una carpeta. La carpeta era gruesa. Contenía muchos documentos, gráficos, números. Es un informe sobre la optimización de los flujos de trabajo en el departamento de I+D. Los datos son complejos. Necesito un análisis exhaustivo y una propuesta de mejora para el final del día. Ricardo la miró. Es muy urgente, dijo. Su tono era serio. Es una prueba. Quiero ver cómo se desenvuelve, si es tan buena como creo. María sintió la presión. Era una tarea difícil. Mucha información, poco tiempo. Asintió. Entendido, señor Ricardo, dijo María. Ricardo asintió. Se dio la vuelta y se fue. Dejó a María sola en su nuevo escritorio. Los ojos de los demás empleados parecían estar sobre ella. Ella abrió la carpeta. Empezó a leer los documentos. Su mente se puso en marcha. Erika estaba en su oficina, pero no estaba trabajando. Estaba observando a María. Miraba por el cristal de su oficina. Vio a María sentarse en su escritorio. Vio a Ricardo darle la carpeta. Vio la concentración en el rostro de María. Erika sonrió. Una sonrisa de malicia. No le gustaba María. No le gustaba la atención que Ricardo le daba a María. Tenía que hacer algo. Esperó. Esperó el momento adecuado. María se levantó de su escritorio. Fue a buscar algo. Quizás al baño. Quizás a la máquina de café. Erika vio su oportunidad. Se levantó de su asiento. Caminó sigilosamente hacia el escritorio de María. Miró a su alrededor. Nadie la veía. Los demás estaban concentrados en sus propias pantallas. Se acercó al ordenador de María. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado. Abrió un archivo. Hizo un cambio sutil. Borró algunas cifras. Cambió un nombre de archivo. Movió un documento importante a una carpeta oculta. Hizo algo con el software. Luego, con la misma rapidez, se dio la vuelta y se fue. Regresó a su propia oficina. Se sentó. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Nadie la había visto. Estaba segura. Quería que María fracasara. Quería verla caer. María regresó a su escritorio. Se sentó. Miró la pantalla de su ordenador. Iba a seguir trabajando en el informe. Abrió el archivo principal. Pero algo no estaba bien. Los números no coincidían. Las referencias estaban mal. Faltaba una parte. Frunció el ceño. Sabía que algo estaba mal. Lo había comprobado antes. Revisó los datos. Luego miró las carpetas. Una carpeta importante no estaba donde debía. No había rastro de ella. Su corazón dio un vuelco. Sintió una punzada de pánico. ¿Había cometido un error? ¿Había borrado algo por accidente? No podía ser. Ella siempre era muy cuidadosa. Respiró hondo. No entró en pánico. Se calmó. Pensó con lógica. Empezó a revisar los registros del sistema. Buscó archivos modificados, recientemente. Buscó en la papelera de reciclaje. No encontró nada obvio. Luego recordó el brillo de Erika, el comentario sarcástico, la mirada de sospecha. Una idea cruzó su mente. ¿Y si alguien había manipulado su trabajo? Era una posibilidad. Muy sutilmente buscó programas ocultos, programas que pudieran modificar archivos, y lo encontró. Una pequeña huella digital, una modificación invisible para un ojo inexperto. Rápidamente deshizo los cambios, recuperó el archivo perdido de la carpeta oculta, restauró los datos, no dijo nada a nadie. No quería que pareciera que se estaba quejando. Solo arregló el problema, ella misma, sin hacer ruido. Su determinación creció. Horas más tarde, María terminó el informe. Lo envió a Ricardo. Sintió un pequeño alivio. Había sido una tarea difícil. Ricardo lo recibió. Empezó a revisarlo. Leyó las primeras páginas, luego las siguientes. Sus ojos se movían rápidamente por el texto, los gráficos, los números. Al principio,
Había notado algo extraño en los primeros datos. Una incongruencia, pequeña, pero allí. Había estado a punto de llamarla, pero luego la incongruencia desapareció. El informe era perfecto. Todos los datos coincidían. Las propuestas eran claras. La solución era brillante. Se dio cuenta. Ella lo había arreglado. Había resuelto un problema. Un problema que él había visto por un momento. Un problema que ella no le había mencionado. Ricardo levantó la vista de la pantalla. Se apoyó en el respaldo de su silla. Se preguntó cómo lo había hecho. No le preguntó directamente. Le envió un mensaje. Buen trabajo con el informe, María. Hay algo que quiero preguntarte. María vino a su oficina. Él la miró. ¿Hubo algún problema con los datos al principio? Preguntó Ricardo. Su voz era tranquila. María dudó un momento. Luego simplemente explicó. Sí, señor. Hubo una pequeña inconsistencia en los archivos de origen. Parecía que algunos datos se habían corrompido. Pero lo corregí. Restauré la versión original y verifiqué las dependencias. No mencionó a Erika. Ricardo la escuchó. Asintió lentamente. No preguntó más. Su respeto por ella creció. Un respeto silencioso. Sintió que ella no solo era inteligente, sino también discreta y capaz de resolver problemas complejos sin causar alboroto. La empresa estaba en un momento crítico. La compañía Griffin, una de sus principales rivales, estaba intentando sabotear una transacción muy importante. Una transacción que representaba millones de euros. Era un contrato crucial para el futuro de la empresa de Ricardo. La noticia llegó a la oficina como una onda expansiva. Ricardo estaba en una llamada con sus abogados. Su voz era de frustración. Están intentando robar nuestra idea. Han presentado una patente similar. Es una táctica sucia. La situación era grave, muy grave. La fecha límite para cerrar la transacción se acercaba rápidamente. Si perdían el contrato, las acciones de la empresa bajarían. Podría ser un desastre. La tensión en la oficina era palpable. Se sentía en el aire. Todos estaban nerviosos. Susurros de preocupación. Caras largas. Ricardo convocó una reunión de emergencia. Todos los principales ejecutivos estaban presentes, incluida Erika y María. Ricardo explicó la situación. La compañía Griffin ha utilizado información interna. Saben nuestros puntos débiles. Necesitamos una estrategia. Ahora. Su voz era autoritaria, pero también había una nota de desesperación. Ricardo y su equipo trabajaron sin descanso. Pasaron horas en la sala de reuniones, noches enteras. Las luces de la oficina nunca se apagaban. Estaban agotados, muy agotados. Había café por todas partes, restos de comida rápida. Los ejecutivos se veían pálidos, con ojeras. La tensión era insoportable. Las discusiones eran acaloradas. Se gritaban, se frustraban. Los abogados revisaban documentos legales. Los ingenieros analizaban códigos. Los expertos en marketing intentaban predecir los movimientos de la compañía Griffin. Nada funcionaba. Cada idea, cada propuesta, parecía llevar a un callejón sin salida. Los plazos se acercaban peligrosamente. Las llamadas telefónicas eran constantes. La presión era inmensa. Ricardo estaba en el centro de todo. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. Sentía el peso de la responsabilidad. La empresa dependía de él, y el tiempo se estaba acabando. Una noche, ya muy tarde, la mayoría de los empleados se habían ido. La oficina estaba casi vacía. Solo quedaban Ricardo y María. Estaban en la sala de reuniones. Ricardo estaba sentado en la cabecera de la mesa. María estaba sentada a su lado. Había montones de papeles esparcidos, tazas de café vacías. El ambiente era de agotamiento. La luz de la luna entraba por los grandes ventanales. Las luces de la oficina eran tenues. Ambos estaban muy cansados. Sus ojos estaban rojos. Habían estado trabajando sin parar durante horas. Ricardo se frotó los ojos. «Estoy agotado», dijo Ricardo. Su voz era un susurro.
María asintió. Yo también, dijo ella. Ricardo pidió algo de comer. Una comida sencilla. Sushi. Llegó rápidamente. Lo dejaron sobre la mesa. Abrieron los paquetes. Empezaron a comer. En silencio. El único sonido era el masticar suave. No había palabras. Solo el cansancio y la presión. El tiempo se detuvo por unos minutos. Ricardo terminó de comer. Dejó los palillos a un lado. Miró a María. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Vio su cansancio, sus ojos pesados, sus hombros caídos. Se veía agotada, pero también se veía fuerte. Algo en ella le recordaba a él mismo. Ricardo suspiró profundamente. «Deberías descansar, María», dijo Ricardo. Su voz era suave, casi inaudible. «Te ves exhausta. Yo también lo estoy». María lo miró. Sus ojos se encontraron. No había la frialdad habitual de Ricardo. Había algo más, algo humano. Ricardo se recostó en su silla. Miró el techo. «¿Sabes?», comenzó Ricardo. Su voz era pensativa. «Antes no confiaba en nadie. Absolutamente en nadie». Hizo una pausa. María lo escuchó en silencio. Él continuó. «Hace muchos años tuve un socio. Era mi mejor amigo. Lo consideraba mi hermano. Construimos esta empresa juntos, desde cero. Pero él me traicionó. Robó nuestras ideas. Intentó hundirme. Me apuñaló por la espalda. Me dejó solo. Me dejó en la ruina. Me dejó sin nada. Fue una lección muy dura, muy dolorosa». Ricardo miró a María. Sus ojos reflejaban la tristeza, el dolor, la herida profunda de esa traición. «Desde entonces no he vuelto a confiar en nadie. No le he dado mi confianza a nadie. He construido muros alrededor de mí. No permito que nadie se acerque. Tengo miedo de volver a ser traicionado. Miedo de volver a sentir ese dolor. Miedo de perderlo todo de nuevo». Su voz era baja, vulnerable. No era el Ricardo poderoso, era un hombre con una herida. «Pero contigo», dijo Ricardo. Su voz se desvaneció un poco. «Contigo es diferente. No sé por qué, pero me siento diferente». La miró fijamente. «Ahora siento que tal vez, solo tal vez, puedo volver a confiar. Es una sensación extraña. No la he sentido en años, muchos años». María escuchó cada palabra de Ricardo. Escuchó su dolor, su voz baja, su vulnerabilidad. Sintió una punzada en su propio corazón. Ella lo entendía. Ella lo entendía perfectamente. Ella había sentido algo similar. Recordó su propia historia, la pérdida de su familia, la pérdida de su casa, la pérdida de todo lo que conocía, la soledad, la dificultad de volver a confiar, de dejar entrar a alguien. Respiró hondo. «Lo entiendo, Ricardo», dijo María. Su voz era suave, llena de empatía. «Entiendo ese dolor. Yo también pasé por algo así. Perdí a mis padres muy joven. Perdí todo lo que tenía. Me quedé sola. Tuve que luchar para sobrevivir. Aprendí a no depender de nadie. Aprendí a no confiar fácilmente, a construir mis propios muros, porque es aterrador volver a sentir ese dolor, volver a ser vulnerable. Tener que empezar de cero una y otra vez. Es una carga muy pesada, y la desconfianza es una barrera muy alta». María lo miró a los ojos. Vio el reflejo de su propia experiencia en sus ojos. Vio la conexión. «Pero a veces», continuó María, «tenemos que dar un salto, tenemos que arriesgarnos, porque la confianza también puede traer cosas buenas, cosas inesperadas. Puede abrir puertas, puede traer esperanza, puede traer ayuda». Ricardo la miró. Ella había entendido. Ella había sentido lo mismo. Una conexión profunda se estableció entre ellos, silenciosa, invisible, pero muy real. Una conexión de comprensión, de empatía. Compartieron un momento de silencio. El aire en la sala se sentía diferente, más cálido, menos tenso. Las horas pasaron. El sol comenzó a asomar por el horizonte.
El cielo se tiñó de rosa y naranja. Ricardo y María siguieron trabajando. Habían encontrado una nueva energía. La conexión de la noche les había dado fuerza. Empezaron a ver las cosas de otra manera. Un pequeño detalle, una pista que antes no habían notado. María recordó un fragmento de una conversación antigua sobre una ley de patentes en otro país. Una ley que la compañía Griffin podría haber violado sin saberlo. Ricardo, con su mente aguda, lo conectó con una cláusula en sus propios contratos. La pieza que faltaba. La solución brillante. Era una estrategia legal inesperada. Una trampa para la compañía Griffin. Era perfecto. Era audaz. Era arriesgado. Pero era la solución. Miraron sus cálculos, sus notas. Todo encajaba. Se miraron. Sus rostros estaban pálidos por el cansancio, pero una gran sonrisa apareció en sus labios. Una sonrisa genuina, de alegría, de alivio. «Lo tenemos», exclamó Ricardo. Su voz era un susurro, pero llena de emoción. María asintió. «Sí, lo tenemos», dijo ella. Sintió una oleada de euforia. Habían trabajado juntos, habían superado el obstáculo. Ricardo miró a María. Su mirada era de admiración. «Eres la mejor», dijo Ricardo. Su voz era sincera, emocionada. «Gracias, María. De verdad, gracias». Ella sintió un calor en su pecho. Un calor agradable. Era la primera vez que alguien le decía algo así en mucho tiempo. Habían ganado. Erika estaba furiosa. Había observado a Ricardo y María. Había visto cómo se habían quedado trabajando hasta tarde. Había notado el cambio en la actitud de Ricardo. Su respeto, su cercanía. Era evidente. Ricardo estaba confiando en ella. Estaba pasando más tiempo con ella. Erika no podía soportarlo. Ricardo era suyo. Siempre había sido suyo. No iba a permitir que esta empleada de limpieza se interpusiera. Su rostro se torció con rabia. Se sentó en su escritorio. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan. Necesitaba deshacerse de María. Necesitaba hacerlo de una vez por todas. Sacó su teléfono. Marcó un número. Era Clara, una de sus colegas. Clara era una persona que se dejaba manipular fácilmente. «Clara, ¿puedes venir a mi oficina un momento?», dijo Erika. Su voz era tensa. Clara llegó a su oficina. Erika cerró la puerta. «No voy a permitir que ella lo estropee todo», dijo Erika a Clara. Su voz era baja, pero llena de veneno. «Esta chica es una intrusa. Está manipulando a Ricardo. Y yo no lo voy a tolerar». Clara escuchó. Erika le explicó su plan, una parte de él. Clara asintió, un poco nerviosa. Erika comenzó a ejecutar su plan. Necesitaba pruebas. Pruebas falsas. Quería incriminar a María. Hizo su investigación. Hurgó en los archivos de la empresa. Buscó información sobre María. Su pasado. No encontró nada incriminatorio. Pero eso no importaba. Ella crearía la verdad. Pasó horas en su ordenador. Creó documentos falsos, correos electrónicos, gráficos. Todo parecía muy real. Que María estaba filtrando información a la compañía Griffin. Que estaba conspirando contra la empresa. Que era una traidora. Era un plan muy elaborado, muy malicioso. También necesitaba acceso al ordenador de María. Tenía que plantar las pruebas allí. Tenía que hacer que pareciera que María había estado usando su ordenador para filtrar información. Se sentía satisfecha con su trabajo. La trampa estaba casi lista. Erika esperó la noche. Esperó hasta que la oficina estuviera completamente vacía. Se aseguró de que no hubiera cámaras de seguridad en ciertos pasillos, o de que las que había estuvieran desconectadas temporalmente por un mantenimiento que ella misma había programado. Eran las 2 de la mañana. La oscuridad reinaba en la oficina. Solo algunas luces de emergencia estaban encendidas. Erika se movió como una sombra. Llevaba unos guantes. No quería dejar huellas dactilares. Abrió la puerta de la sala de trabajo. Entró. Caminó directamente hacia el escritorio de María. Encendió el ordenador.
El monitor se iluminó. Introdujo una memoria USB. Copió los archivos falsos en el disco duro de María. Los colocó en carpetas que parecían inocentes. Cambió algunas fechas de creación. Modificó algunos metadatos. Luego, borró el historial de navegación. Plantó un mensaje en el borrador de un correo electrónico. Una comunicación con alguien de la compañía Griffin. Era la pieza clave. Todo parecía que María lo había hecho. Erika sonrió en la oscuridad. Su plan estaba en marcha. Salió de la oficina. Cerró la puerta con cuidado. Se fue. Se sintió triunfante. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a su oficina temprano. David estaba allí. David tenía una expresión seria en su rostro. «Señor, tenemos un problema», dijo David. Su voz era tensa. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo. David le mostró una serie de documentos, un correo electrónico, algunos archivos. Todos apuntaban a María. La información decía que María había estado enviando datos internos a la compañía Griffin, que había sido ella quien les había dado la ventaja en el último trato. Ricardo leyó los documentos. Su rostro se volvió muy serio. Se sintió un frío en el estómago. La información parecía muy convincente. Demasiado convincente. Un hombre tan bien vestido, en un barrio como ese, golpeando una puerta. Parecía extraño. Ricardo sintió la mirada de los vecinos sobre él, pero no le importó. Solo quería ver a María. Quería que le abriera la puerta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. María estaba allí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro estaba pálido y triste. Parecía que había estado llorando mucho. Ricardo la miró. María entró. Se sentía bien. Había trabajado duro. Había ayudado a Ricardo. Pero la expresión en el rostro de Ricardo la detuvo. Era un rostro de piedra, frío, lleno de ira. Ricardo se levantó de su silla. Se acercó a su escritorio. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Un ruido seco. «¿Qué es esto, María?», dijo Ricardo. Su voz era un rugido, muy fuerte. Le lanzó los documentos. Los papeles cayeron sobre el escritorio. María los miró. Sus ojos se abrieron de par en par. No entendía. «¡Yo no hice esto!», exclamó María. Su voz era temblorosa. Ricardo se rió, una risa amarga. «No mientas, María. Las pruebas están aquí, clarísimas. Eres igual que todos, una traidora, una mentirosa. No debí haber confiado en ti. Fui un tonto, un estúpido por creer en ti. Otra vez me traicionan». Su voz estaba llena de veneno, de dolor, de rabia. María intentó defenderse. «Ricardo, por favor, escúchame. No sé de dónde viene esto. Es una trampa. Alguien me ha tendido una trampa». Pero él no la escuchaba. Sus palabras rebotaban en él. «No quiero oír nada más», gritó Ricardo. «Estás despedida, despedida. Recoge tus cosas y vete de aquí. Ahora mismo. No quiero verte más en esta empresa». Sus palabras eran un puñetazo, un golpe directo al corazón de María. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sintió un dolor inmenso. La humillación, el rechazo, todo volvía. Pero esta vez era peor, mucho peor. María se quedó de pie, inmóvil. Las palabras de Ricardo resonaron en sus oídos. «Despedida». Sintió un frío helado en su estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creerlo. Había confiado en él. Había dado todo de sí. Y él la había acusado. La había juzgado. Sin escucharla. Sin darle una oportunidad. Se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia la puerta. Salió de la oficina de Ricardo. Sintió las miradas de David. Miradas de lástima. De preocupación. Caminó hacia su escritorio. Sus manos temblaban. Cogió sus pocas cosas. Su bolso. Su taza. El libro que había traído. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No las contuvo. No le importaba quién la viera. Se sentía rota. Se dirigió a la salida. Las puertas se abrieron.
Salió del edificio. El aire frío de la calle no le hizo nada. Se sentía vacía. Sacó su teléfono. Marcó el número de Miguel. «Miguel», dijo María. Su voz estaba ahogada por el llanto. «Me han despedido. Ricardo. Me ha acusado de traición. No me ha creído». Las palabras salieron entre sollozos. Miguel la escuchó en silencio. Su voz era de sorpresa, de preocupación. «María, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» María solo lloraba. No podía hablar más. Ricardo se sentó en su silla de nuevo. Su oficina estaba en silencio. Los papeles con las pruebas estaban sobre su escritorio. Los miró fijamente. Su ira no se había ido. Pero ahora había otra emoción. Una punzada de duda. Una duda pequeña. Pero allí. Recordó la expresión de María. Sus ojos. El dolor en ellos. La sinceridad. ¿Podría ser una trampa? ¿Podría haberla juzgado mal? Recordó la conversación de la noche anterior, su propia vulnerabilidad, su propia confesión sobre la confianza, y cómo María lo había entendido, cómo habían conectado. «Tú eres la mejor. Gracias», había dicho. ¿Era todo una mentira? ¿Una farsa? No le gustaba esta sensación de incertidumbre. Se sentía mal, muy mal. El nudo en su estómago se hizo más grande. Su mente estaba confusa. Él siempre se había fiado de las pruebas, de los hechos. Pero esta vez algo no encajaba. La imagen de María llorando mientras se iba no lo abandonaba. La había visto, la había herido. David entró en la oficina de Ricardo. La puerta estaba abierta. David caminó hacia el escritorio. Vio el rostro de Ricardo. Estaba pálido, tenso. «Señor», dijo David. Su voz era suave. Ricardo lo miró. «He despedido a María», dijo Ricardo. Su voz era dura, seca. David asintió lentamente. «Sí, señor, lo sé». Hizo una pausa. David había visto mucho. Había trabajado con Ricardo durante años. Conocía su carácter, pero también conocía a María. «Señor, si me permite decirlo», dijo David. Su voz era cautelosa. «No creo que ella pudiera haber hecho esto. La señorita María es una persona honesta. La he visto trabajar. Esto parece una trampa». Las palabras de David resonaron en el aire. Ricardo levantó la vista. Miró a David. «¿Una trampa?», preguntó Ricardo. Su voz era baja. David asintió. «Sí, señor. Parece demasiado perfecto, demasiado obvio. Quizás deberíamos revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros de acceso, para estar completamente seguros, antes de sacar conclusiones». Ricardo pensó en ello. Las palabras de David tenían sentido. La duda creció. La culpa también. Ricardo asintió lentamente. «Tienes razón, David», dijo Ricardo. Su voz era apenas un susurro. «Hazlo. Consigue esas grabaciones. Inmediatamente. Y averigua si alguien más tuvo acceso a su ordenador. Todo. Necesito saber la verdad». David asintió. Se dio la vuelta y salió de la oficina. Ricardo se quedó solo. Sintió un escalofrío de arrepentimiento. Ricardo no perdió un segundo. Se levantó de su silla. Su mente estaba en una carrera. Salió de su oficina. Caminó rápidamente hacia el departamento de seguridad. El departamento de seguridad estaba en el sótano del edificio. Era un lugar oscuro, lleno de monitores, cámaras. Se acercó al jefe de seguridad, un hombre corpulento con uniforme. Su nombre era Señor Ramírez. «Señor Ramírez», dijo Ricardo. Su voz era urgente. «Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad, de la planta donde están las oficinas de proyectos, de anoche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana». El señor Ramírez lo miró. Su rostro era serio. «Señor Ricardo», dijo el señor Ramírez. Su voz era profesional. «Eso tomará algo de tiempo. Tenemos muchas cámaras, y el sistema es complejo. Hay muchos archivos». Ricardo lo interrumpió. «No me importa cuánto tiempo tome.
Lo necesito ahora. Es una cuestión de suma importancia para la empresa. Exijo que lo haga lo más rápido posible. Deje todo lo demás. El señor Ramírez asintió. Sí, señor. Empezaremos de inmediato. Le avisaré cuando estén listas. Ricardo se dio la vuelta. Se fue. Se sentía impaciente. Muy impaciente. La incertidumbre lo estaba matando. Ricardo regresó a su oficina. No podía trabajar. No podía concentrarse. La duda lo consumía. Caminó de un lado a otro por su oficina. Miró por la ventana. Las nubes se movían lentamente en el cielo. Su mente estaba en María, en las pruebas, en las palabras de David. Su corazón latía con fuerza. Se sentía ansioso. Constantemente miraba su reloj. Los segundos se arrastraban, los minutos se hacían horas. Cogió un vaso de agua, bebió un sorbo, luego otro. El agua estaba fría, pero no lo calmaba. La incertidumbre era una tortura. ¿Y si David se equivocaba? ¿Y si María era realmente una traidora? Pero, ¿y si no? ¿Y si él había cometido un error terrible? ¿Y si había arruinado la vida de una persona inocente? El pensamiento lo golpeó con fuerza. Se sentó en su silla, apoyó la cabeza en sus manos. La espera era insoportable. Quería saber la verdad. Quería saberla ya. Su paciencia se agotaba. Finalmente, David entró en su oficina. Llevaba una memoria USB en la mano. «Señor, las grabaciones están listas», dijo David. Ricardo se levantó de un salto. «Bien», dijo Ricardo. Su voz era áspera. David conectó la memoria USB a un ordenador en una sala de proyecciones privada. Era una sala pequeña, con una gran pantalla. Ricardo se sentó en una silla. David encendió el proyector. Las imágenes aparecieron en la pantalla. Eran las grabaciones en blanco y negro de las cámaras de seguridad. Ricardo se inclinó hacia adelante. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. David empezó a reproducir las grabaciones. Las imágenes pasaban rápidamente al principio. Luego, Ricardo le pidió que las ralentizara, que fuera más despacio. Se concentró. Mucho. Buscó algo fuera de lo común. Buscó algo sospechoso. Su mirada no se despegaba de la pantalla. Los minutos pasaban. Ricardo vio la imagen en la pantalla. Las grabaciones mostraban el pasillo, la sala de trabajo. Vio a María irse, la hora. Luego vio un movimiento, una sombra. Era Erika. Apareció en la pantalla. Se movía con sigilo. Erika se acercó al escritorio de María. Se detuvo. Miró a su alrededor. Se inclinó sobre el teclado de María. Hizo algo. Era rápido, pero la cámara lo había capturado. Era claro, muy claro. Erika estaba plantando las pruebas. Lo vio todo. La manipulación, la trampa, el plan, la verdad. Era Erika, no María. Ricardo se quedó sin aliento. Su mandíbula se apretó. Sus puños se cerraron. Ricardo sintió una furia inmensa, una furia ciega. Pero esta vez, la furia no era hacia María. Era hacia Erika, hacia sí mismo. Por haber sido tan ciego, tan tonto, tan rápido en juzgar. Se levantó de la silla. Golpeó la mesa con el puño. El sonido fue fuerte, un sonido de impacto. Su cara estaba roja. Una vena se hinchó en su frente. Sentía una culpa enorme, una culpa que lo aplastaba. Había acusado a María, la había humillado, la había despedido, sin escucharla, sin darle el beneficio de la duda. Se sintió el peor de los hombres. Había cometido un error horrible, un error imperdonable. Su mente se llenó de arrepentimiento. El dolor era inmenso. Necesitaba arreglarlo. Necesitaba encontrar a María. Necesitaba disculparse. Necesitaba hacer las cosas bien. Sintió una urgencia desesperada. Ricardo sacó su teléfono. Sus manos temblaban. Marcó el número de María. Esperó. El teléfono sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. El buzón de voz se activó. Ricardo sintió una punzada de desesperación. «María», dijo Ricardo. Su voz era ronca,
llena de emoción. Soy yo, Ricardo. He cometido un error terrible, un error grave. He visto las grabaciones. Sé que no fuiste tú. Sé que fue Erika. Ella te tendió una trampa. Ella te incriminó. Las palabras salieron de él, rápido, llenas de arrepentimiento. Lo siento mucho, María. Lo siento de verdad. Fui un estúpido por no creerte, por no escucharte. Por favor, perdóname. Necesito hablar contigo. Necesito arreglar esto. Por favor, llámame. Por favor. Dejó un mensaje largo, muy largo. Cada palabra venía del corazón. Colgó el teléfono. Su mano seguía temblorosa. No podía esperar. Tenía que ir a buscarla. Ricardo se subió a su coche. Le dio la dirección a su chofer. La dirección de María. La había conseguido del Departamento de Recursos Humanos. El coche se puso en marcha. Se dirigió al barrio de María. Era un barrio diferente al suyo, más modesto, más antiguo. Los edificios eran de ladrillo, más pequeños. Las calles eran más estrechas. El coche se detuvo frente al edificio de María. Ricardo se bajó. Sintió las miradas de los vecinos. Los vecinos la conocían. Se preguntaban quién era ese hombre en ese coche tan caro. Ricardo ignoró las miradas. Caminó hacia la puerta del edificio. La puerta de madera estaba un poco desgastada. Entró. Subió las escaleras. Contó los pisos. Finalmente, llegó a la puerta de María. Era una puerta sencilla. Respiró hondo. Levantó la mano. Golpeó la puerta. Una vez. 2 veces. 3 veces. Golpeó con más fuerza. María, soy Ricardo. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. Esperó. Los segundos pasaron. Nadie abrió. Golpeó de nuevo. Y otra vez. Con desesperación. Los vecinos empezaron a salir de sus puertas. A mirar. Ricardo no se rindió. Siguió golpeando. Sentía el corazón en la garganta. Después de lo que pareció una eternidad, María finalmente abrió la puerta. La abrió solo un poco. Su rostro estaba hinchado. Sus ojos estaban rojos. Había llorado mucho. Llevaba ropa de casa. Parecía muy triste, exhausta. Sus ojos se abrieron un poco cuando vio a Ricardo. No dijo nada. Solo lo miró. Ricardo estaba de pie en el umbral. Había caminado, había golpeado, había esperado. Ahora estaba allí, frente a ella. Sintió una oleada de alivio y otra de culpa. María, dijo Ricardo. Su voz era suave, cautelosa. Necesito hablar contigo, necesito explicarte. Su voz era sincera, desesperada. María lo miró. No dijo nada, pero no cerró la puerta. La mantuvo abierta. Un poco. Ricardo sabía que tenía que hablar. Tenía que decir la verdad. Y tenía que rogar por su perdón. Estaba listo para hacerlo. Para todo. Ricardo no esperó. Empezó a hablar de inmediato. Su voz era baja, pero clara. María, dijo Ricardo. Sus ojos la miraban fijamente. Lo siento mucho. Fui un idiota. Fui un estúpido. Te acusé sin escucharte, sin darte una oportunidad. Fui ciego. Su voz se quebró un poco. Por favor, perdóname. Estaba siendo honesto. Muy honesto. Luego, sacó su teléfono. Le mostró el video, la grabación de seguridad, el momento en que Erika manipulaba su ordenador, el rostro de Erika, sus movimientos, todo. María miró la pantalla. Sus ojos se abrieron. La verdad estaba allí. El alivio y una punzada de rabia. Ricardo la miró de nuevo. Erika te tendió una trampa. Ella es la responsable. Yo lo he comprobado. Y ahora necesito tu ayuda. Necesito que vuelvas. Necesito que me ayudes a exponerla, a desenmascararla. No puedo hacerlo solo. No puedo dejar que se salga con la suya. Sus palabras eran una súplica, una petición sincera. Sus ojos la imploraban. María lo escuchó. Observó el video. Vio la sinceridad en los ojos de Ricardo. No había rastro del hombre que la había humillado. Había arrepentimiento y vulnerabilidad. Pensó en todo lo que había pasado. El dolor.
la humillación, pero también pensó en la oportunidad, en el futuro que había visto por un momento, en la confianza que había sentido con Ricardo. Vio su honestidad, su desesperación. Él había admitido su error. Eso era algo. Sintió que, a pesar de todo, esta era una oportunidad para la justicia, para su propio honor y para un nuevo comienzo. Respiró hondo. Asintió lentamente. «De acuerdo, Ricardo», dijo María. Su voz era firme. «Te ayudaré. Voy a volver. No puedo dejar que ella se salga con la suya». Ricardo sintió una oleada de alivio. Sus ojos se llenaron de gratitud. Extendió los brazos. «Gracias, María. Muchas gracias», dijo Ricardo. La abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, pero luego María le devolvió el abrazo. Sintió el calor. Sintió la conexión. Fue un momento de reconciliación profunda. La confianza estaba regresando. Ladrillo a ladrillo. Ricardo y María regresaron a la oficina de Ricardo. La oficina estaba en silencio. Se sentaron. Empezaron a hablar, a planear. Necesitaban un plan detallado. Un plan para atrapar a Erika, para que no tuviera escapatoria. «Necesitamos pruebas irrefutables», dijo María. «El video es bueno, pero si podemos hacerla confesar o que ella misma revele su culpabilidad, será mejor». Ricardo asintió. «Tienes razón», dijo. Llamó a David. David entró en la oficina. Miró a María. Su rostro mostró una leve sonrisa. «Señorita María, me alegro de verla», dijo David. Ricardo explicó la situación. La inocencia de María, la culpa de Erika, el plan. David escuchó con atención. «Necesito tu ayuda, David», dijo Ricardo. «Necesitamos que el video se reproduzca en el momento exacto y que Erika no tenga ninguna sospecha. Necesitamos que ella crea que ha ganado, hasta el último segundo». David asintió. «Haré todo lo que esté en mi mano, señor. Cuenten conmigo». Juntos elaboraron el plan. Cada paso, cada detalle. Cómo convocar la reunión, cómo presentar la información, cómo exponer a Erika sin darle tiempo a reaccionar. El plan era audaz y muy bien pensado. Ricardo convocó una reunión de emergencia, una reunión muy importante. Se envió un correo electrónico a todos los top managers de la empresa, a todos los accionistas principales. La convocatoria era urgente. El tema era la estrategia futura de la empresa. Pero en realidad, el verdadero motivo era otro. La sala de reuniones principal estaba llena, muy llena. Todos los asientos estaban ocupados. Los ejecutivos importantes. Los inversores con sus trajes elegantes. Erika estaba allí, sentada con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Parecía relajada, segura de sí misma. Creía que había ganado. Creía que María estaba fuera. Ricardo entró en la sala. María entró con él. Se sentó a su lado. Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba. ¿Qué hacía María aquí? Algunos susurraban. Erika frunció el ceño. Su sonrisa desapareció. Su rostro se puso tenso. Miró a María con desprecio. Ricardo se puso de pie. Se aclaró la garganta. El silencio se hizo en la sala. Todos los ojos estaban puestos en él. Ricardo comenzó la reunión. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Gracias a todos por venir», dijo Ricardo. «Tenemos un asunto muy importante que tratar». Hizo una pausa dramática. La tensión en la sala creció. Erika lo miraba con una expresión de superioridad. Ricardo no la miró. «Hemos descubierto una grave brecha de seguridad, una traición interna. Alguien ha intentado sabotear nuestra empresa y ha intentado culpar a una persona inocente». Las palabras cayeron como bombas. Un murmullo recorrió la sala. La gente empezó a hablar en voz baja. Erika se puso tensa. Su rostro cambió. Ricardo hizo una señal a David. David, que estaba en la cabina de control, pulsó un botón. La gran pantalla de la sala de reuniones se encendió. Mostró la grabación de seguridad. El video de Erika, a la luz tenue de la noche, acercándose al escritorio de María.
manipulando el ordenador, plantando las pruebas falsas. Las imágenes eran claras, irrefutables. La boca de Erika se abrió. Su rostro se puso blanco, pálido como la nieve. La gente en la sala se quedó sin aliento. El silencio fue absoluto. Se oía el sonido del video, la respiración de la gente. Ricardo miró a Erika. «Erika», dijo Ricardo. Su voz era fría, llena de autoridad. «Usted es la culpable. Usted ha traicionado a esta empresa. Usted ha intentado destruir la carrera de una persona inocente. Estas pruebas son irrefutables. Todos lo han visto». Erika intentó levantarse. Intentó decir algo. Su voz era un farfulleo. «No, es un montaje. Es mentira». Pero nadie la escuchó. Nadie le creyó. Su oportunidad se había ido. Ricardo no le dio a Erika ninguna oportunidad. «No hay nada que decir», dijo Ricardo. Su voz era firme. «Su carrera aquí, y en cualquier otra empresa de este sector, ha terminado». Su mirada era de desprecio. «Estás despedida, con efecto inmediato». Ricardo hizo una señal. Dos guardias de seguridad, que habían estado de pie discretamente en la parte trasera de la sala, se acercaron a Erika. Se pararon a su lado. Erika se puso de pie. Sus ojos estaban llenos de rabia, de desesperación. Intentó resistirse. «¡No me pueden hacer esto!», gritó Erika. Pero era inútil. Los guardias la agarraron suavemente por los brazos. La sacaron del salón. Erika intentó resistirse. Gritó algunas palabras más, pero los guardias la guiaron hacia la salida. La gente en la sala susurraba. Hablaban en voz baja. Miraban a María. Miraban a Ricardo. La justicia se había hecho. La atmósfera en la sala era de asombro, de shock. Ricardo miró a María. Ella le dio una pequeña sonrisa. Una sonrisa de alivio. El peso había desaparecido. Después del incidente con Erika, la empresa de Ricardo se centró de nuevo en el proyecto crucial. El proyecto que María había ayudado a salvar. Con la estrategia legal y comercial que Ricardo y María habían ideado, el contrato con la compañía Griffin se cerró con éxito. No solo eso, sino que se convirtió en un triunfo aún mayor de lo esperado. La empresa de Ricardo obtuvo una ventaja competitiva masiva. Los resultados financieros fueron espectaculares. Los ingresos aumentaron considerablemente. Los beneficios se dispararon. Las acciones de la empresa se dispararon en bolsa. El valor de la empresa creció de forma exponencial. Ricardo estaba muy feliz. Todo el mundo estaba feliz. Los empleados trabajaban con un nuevo entusiasmo. La moral de la empresa era alta. María había sido clave. Su talento, su honestidad, había cambiado el rumbo de la empresa. Ricardo la miraba con orgullo. Ricardo convocó una rueda de prensa. Era un evento grande. Muchos periodistas, muchas cámaras. Estaban en el vestíbulo del hotel, el mismo hotel donde María había trabajado. Ricardo se puso de pie en el podio. A su lado estaba María. María vestía un traje elegante. Se veía profesional, segura de sí misma. Ricardo tomó el micrófono. «Hoy es un día muy especial para nuestra empresa», dijo Ricardo. Su voz era fuerte, clara. «Quiero anunciar un cambio significativo en nuestra estructura directiva. Una persona que ha demostrado una valía excepcional, un talento innegable y una integridad inquebrantable». Miró a María. Una sonrisa apareció en su rostro. «Me enorgullece anunciar el nombramiento de María como la nueva vicepresidenta de proyectos internacionales». Los flashes de las cámaras estallaron. Los periodistas empezaron a murmurar. Era un puesto muy alto, muy importante. María ha merecido este ascenso con su trabajo duro, su inteligencia y su honestidad. Ella es el futuro de esta empresa. Ricardo le dio el micrófono a María. María sonrió. Una sonrisa genuina. Feliz. «Gracias, Ricardo», dijo María. Su voz era clara y segura. «Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Trabajaré con la misma dedicación y pasión que siempre».
Los aplausos llenaron la sala. Era su triunfo profesional, un triunfo completo. Unas semanas después, Ricardo invitó a María a cenar. Era una invitación especial, muy especial. El lugar que eligió fue el mismo restaurante de lujo donde se habían conocido, donde Ricardo la había humillado, donde ella había resuelto el problema. Esta vez, cuando llegaron, no hubo problemas. El gerente, el señor García del hotel, los recibió con una reverencia, con respeto. Los llevaron a una mesa privada, una mesa con vistas a la ciudad. Las luces de la ciudad brillaban bajo ellos. El ambiente era romántico, la música era suave. Ricardo sonrió a María. María le devolvió la sonrisa. Se sentaron. La conversación fluyó fácilmente. Hablaron de su día, de sus planes, de sus sueños. Todo era diferente ahora. La tensión se había ido. Había una calidez, una conexión innegable entre ellos. Sintieron la magia del momento. Mientras cenaban, Ricardo miró a María a los ojos. Su mirada era tierna, llena de amor. María sintió un escalofrío. Ricardo dejó su tenedor. Apoyó las manos sobre la mesa. Empezó a hablar. Su voz era suave, pero profunda, muy sincera. María, dijo Ricardo, desde que te conocí, mi vida ha cambiado por completo. Eras una persona desconocida, alguien a quien humillé, alguien a quien desprecié. Pero luego vi tu talento, vi tu fuerza, vi tu honestidad. Me mostraste un lado de la vida que había olvidado. Me enseñaste a confiar de nuevo, a creer en las personas. Me hiciste ver la vida de otra manera. Tú me salvaste, María, no solo a mi empresa, sino a mí mismo. Me hiciste mejor. Me hiciste ver lo que es realmente importante. Sus ojos se llenaron de emoción. María lo escuchaba. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Ricardo se levantó de su silla. Se arrodilló frente a ella. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió. Dentro había un anillo con un diamante brillante. Ricardo tomó la mano de María. La miró a los ojos. María, dijo Ricardo. Su voz era un susurro, llena de amor. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas rodaron por las mejillas de María. Eran lágrimas de pura felicidad. No podía hablar. Su boca temblaba. Su corazón latía con fuerza. Era el momento más feliz de su vida. Ricardo estaba arrodillado frente a ella, con el anillo en la mano. La estaba pidiendo en matrimonio. No había duda. No había temor. Solo amor. Amor puro. Asintió con la cabeza. No pudo decir nada al principio. Luego, encontró su voz. «Sí», exclamó María. «Sí, Ricardo. Sí, quiero». Ricardo sonrió. Una sonrisa inmensa, de alivio, de alegría. Se levantó. Le puso el anillo en el dedo. El anillo le quedaba perfecto. Brillaba. Se inclinó y la besó. Fue un beso largo, lleno de pasión, de amor. Las personas en el restaurante habían estado observando en silencio. Algunos camareros, algunos clientes. Cuando vieron el beso y escucharon la respuesta de María, empezaron a aplaudir. Los aplausos llenaron el restaurante. Algunos se pusieron de pie. Era un momento mágico. Eran felices, muy felices. Un nuevo capítulo estaba comenzando. 6 meses después de la propuesta, Ricardo y María se casaron. La boda fue hermosa. Un evento grandioso, pero lleno de calidez. No fue en un hotel de lujo, sino en una hermosa finca en el campo, rodeada de árboles y flores. María llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Ricardo vestía un traje impecable. Había muchos, muchos invitados. Todos sus amigos y familiares estaban allí. Miguel, el viejo amigo de María, estaba presente. Lloró un poco de alegría al verla tan feliz. Luisa, su antigua compañera del hotel, también estaba allí, sonriendo y aplaudiendo. David, el asistente de Ricardo, también asistió. Con su rostro serio,
pero con una sonrisa sutil. La ceremonia fue al aire libre. El sol brillaba. Se miraron a los ojos, intercambiaron sus votos. Sus votos eran promesas de amor, lealtad y apoyo mutuo. Ricardo prometió amarla y cuidarla siempre. María prometió amarlo y ser su compañera. Se pusieron los anillos. Luego se besaron. Un beso largo y apasionado. La gente aplaudió. Tiraron pétalos de rosa. La recepción fue en una carpa grande. Había música, había baile. Ricardo y María bailaron su primer baile como marido y mujer. Se veían muy, muy felices. Sus ojos brillaban. Eran la pareja más feliz del mundo. La música sonaba fuerte. La fiesta continuó hasta la noche. Fue el día perfecto. 2 años después de la boda, la vida de María había cambiado por completo. Se había adaptado totalmente a su nuevo rol como vicepresidenta de proyectos internacionales. Era una líder excepcional. Dirigía grandes proyectos en diferentes países. Viajaba mucho. Hablaba varios idiomas. Sus habilidades eran invaluables. Había negociado acuerdos multimillonarios. Había abierto nuevos mercados para la empresa. Era muy exitosa. Su nombre era reconocido en el sector. Daba discursos en conferencias internacionales. Los medios de comunicación hablaban de ella. Su rostro aparecía en revistas de negocios. Ricardo la miraba con una admiración inmensa. Se sentía muy orgulloso de ella. Hablaba de ella a todo el mundo. María es brillante, decía a sus socios. Es la mejor decisión que he tomado. Ella se sentía plena. Su trabajo le apasionaba. Había encontrado su lugar. Se sentía fuerte, capaz. En casa, la vida de Ricardo y María era aún más feliz. Habían formado una familia. Tenían un hijo pequeño, un niño. Se llamaba Daniel. Daniel era un bebé risueño, con ojos grandes y curiosos. Su casa, la enorme casa de Ricardo, ahora se sentía como un verdadero hogar. Estaba llena de risas, de juguetes, de vida. Una tarde, Ricardo estaba en el suelo. Jugaba con Daniel. Daniel se reía. Le lanzaba una pelota pequeña. María los observaba, sentada en el sofá. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de amor puro. Ella se reía. La escena era perfecta. Era la imagen de una familia feliz. Ricardo era un padre cariñoso. María era una madre dedicada. Eran un equipo, en el trabajo y en casa. Una noche, después de acostar a Daniel, María y Ricardo se sentaron juntos en la terraza. Las estrellas brillaban en el cielo. Tenían unas copas de vino. Estaban cómodos, abrazados. Empezaron a hablar de cómo todo había comenzado. Recordaron el primer encuentro, el hotel, la humillación de Ricardo. «¿Te acuerdas, Ricardo?», dijo María con una sonrisa. Su voz era juguetona. «¿Cómo me humillaste? ¿Cómo me dijiste que estaba ciega?». Ricardo se rió, una risa suave. «Sí, me acuerdo», dijo Ricardo. Su voz era llena de arrepentimiento, pero con un tono de humor. «Fui un estúpido, María. Fui un completo y absoluto estúpido. Estaba ciego, estaba lleno de ira, de desconfianza. No podía ver más allá de mi propia arrogancia». Ricardo la abrazó más fuerte. «Pero tú lo cambiaste, María», dijo. «Tú cambiaste mi vida. Me mostraste lo que es la verdadera fuerza, la verdadera inteligencia, la verdadera bondad. Me hiciste ver el mundo de una manera diferente. Me hiciste mejor persona. Gracias a ti, soy un hombre feliz, un hombre que puede amar, un hombre que puede confiar». María le dio un beso en la mejilla. «Y tú me diste una segunda oportunidad, Ricardo», dijo María. «Me sacaste de la oscuridad. Me diste un propósito, me diste amor y una familia. Gracias a ti, tengo todo lo que siempre soñé. Y más». Ricardo y María siguieron hablando. Hablaron de sus sueños, de sus planes para el futuro. Ricardo tenía una nueva idea. «María», dijo Ricardo, «he estado pensando. Me gustaría abrir una fundación con tu nombre, para ayudar a jóvenes talentos.
gente que no tiene los recursos, gente que tiene sueños, pero no oportunidades. Como tú, quiero que encuentren su camino, que no se rindan, que tengan un mentor, que tengan apoyo. Ricardo la miró. Sería una forma de devolver, de usar nuestra fortuna para algo bueno. María lo escuchó. Sus ojos brillaron. Era una idea hermosa. Era algo que le llegaba al corazón. Sí, Ricardo, dijo María. Es una idea maravillosa. Me encantaría. Me encantaría ayudar a otros a encontrar su camino, a desarrollar sus habilidades, a no perder la esperanza. Ricardo sonrió. También pensé en invertir en proyectos de arte. Sé que el arte es tu pasión, tus dibujos, tu música. María sonrió. No había olvidado su arte. Era parte de ella. Sí, dijo ella. Sería increíble. Eran planes para un futuro brillante, un futuro lleno de propósito. Se quedaron allí, abrazados. El cielo estaba oscuro, lleno de estrellas. Miraron a su hijo, Daniel, que dormía plácidamente en su cuna. Su respiración era suave. La imagen de su familia era perfecta. Pensaron en todo lo que habían pasado, en el viaje que habían recorrido, desde el odio y la humillación hasta el amor y la felicidad. Habían superado muchos obstáculos, habían crecido, habían aprendido. Ricardo la abrazó más fuerte. Lo hicimos, María, dijo Ricardo. Su voz era un susurro. Llenas de satisfacción, María sonrió. Una sonrisa de paz, de plenitud. Sí, lo hicimos, Ricardo, respondió María. Su vida juntos se extendía ante ellos, un camino infinito, lleno de amor, de prosperidad, de significado. Habían encontrado su hogar el uno en el otro, y su valor verdadero. Encontraron la felicidad en los lugares más inesperados, y el futuro, que antes era una oscuridad, ahora era brillante. Un futuro lleno de promesas. La historia de María y Ricardo era la historia de segundas oportunidades, de la redención y del amor verdadero que se encuentra cuando menos se espera, cambiando vidas para siempre, 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 vidas para siempre.